Miriapods. Dando voz a las ideas. ¿No había en todo el continente otro país al que irte?, le preguntó a Laia su madre cuando, recién cumplidos los 18, anunció que sí iba allí a cooperar. Pero la decisión estaba tomada. Hay llamadas internas imposibles de ignorar. 3 años antes, un señor con barba, presidente de la CCONG Ayuda al Desarrollo, fue al colegio de Laia a dar una charla sobre Mali. África no le era del todo ajena. Cuando ella y su hermana eran niñas, sus padres, ambos ingenieros químicos, las llevaron a recorrer Mozambique en coche. 6 meses después de la charla, el señor de barba llamó al colegio y preguntó por aquella estudiante de la primera fila que había hecho tantas preguntas, explica Laia. Les contó que una chica maliense de mi edad iba a ser operada en Barcelona y tendría que pasar una larga temporada en el hospital. Quería saber si yo estaría interesada en ir a visitarla alguna tarde como voluntaria. Se hicieron amigas. Y 3 años después, Laia fue a pasar su primera temporada larga a Bamako. Durante aquel viaje, y después de visitar un hospital en el que se había vencido el techo y que le impactó profundamente, Laia conoció a Yuma, un bebé de 5 meses que vivía justo enfrente. El vertiginoso contraste entre la muerte y la vida cristalizó en una doble determinación: reconstruir el hospital e ir a visitar a la niña cada día al salir de trabajar. Al cabo de un tiempo, Laia volvió a Barcelona para buscar fondos con los que rehabilitar la clínica. Pocos días después, supo que la niña había muerto de malaria. Por eso la ONG se llama Yuma. Por eso en la mirada de Laia hay una determinación que conmueve. Por eso su programa Kalan Yiriwa, la educación que avanza en lengua bambara, lleva 8 años luchando para que la salud y la educación en Mali, 80% de analfabetismo y una altísima tasa de mortalidad infantil, no sean un lujo, sino un derecho. Humo es una niña que estudia en una de las escuelas donde trabajamos. Llega temprano para ir a buscar el agua que en casa utilizarán para beber, para cocinar o para limpiar. Después de cargar con estos 8 o 12 bidones de 25 kilos cada uno, Humo va a clase. De 8 a 12, de 3 a 5. Con temperaturas que oscilan entre los 35 y los 40 grados. Ahí tampoco hay agua. O más bien dicho, ahí tampoco había agua. El pasado mes inauguramos el primer pozo de Yuma. Funciona con paneles solares y tiene un depósito de 5.000 litros para suministrar agua al alumnado de la escuela y a sus familias. Es el primero de los 4 que queremos construir para que un total de 3.700 niños y niñas y sus familias tengan acceso al agua potable. Soy madre de 4 niños. Hace 7 vivíamos en Panamá, donde todo parecía perfecto. Teníamos trabajo, salud. Un día fui a recoger a mis hijas mellizas, 2 años, a la guardería y vi que Vicky, una de ellas, tenía un párpado caído. Pensé que le había picado un insecto, algo que me pareció lógico viviendo en medio de la selva. Le hicieron 1000 pruebas y finalmente le diagnosticaron un tumor cerebral y le dieron 3 meses de vida. Entonces empezamos una especie de tsunami. Regresamos a España, porque en Chicago nos dijeron que el neurocirujano más experto en tumores infantiles trabajaba en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Vicky comenzó un tratamiento muy agresivo, de 24 horas, 7 días a la semana. Compramos una tienda de campaña y los fines de semana, con permiso del hospital, la plantábamos en medio de la habitación para estar todos juntos. Para mis hijos, que tenían 7, 6 y 2 años, era el planazo. Celebramos allí la Nochebuena y la Nochevieja. Durante los siguientes 13 meses, Vicky no salió del hospital, llegando a operarle hasta en 10 ocasiones. Cuando nos dieron el alta no sabía ni comer ni andar, a causa de las secuelas de las intervenciones, la quimioterapia y la radioterapia. Poco después, un 12 de noviembre, nos confirmaron que el tumor había vuelto a crecer y que Vicky no llegaría a Navidad. Decidimos adelantar la celebración de esa fiesta, pero consiguió vivir durante 1 año más. 365 días llenos de amor y de vida, porque cada día era como si ella volviera a amanecer. Entonces pensé, ya que no puedo cambiar el pasado de mi hija, al menos voy a intentar cambiar el futuro de otros niños. 2 días antes de que Vicky falleciera, creé la asociación El Sueño de Vicky, que después se convirtió en una fundación dedicada a recaudar fondos para la investigación y para difundir el mensaje de que el cáncer infantil existe. Fueron casi 3 años de lucha.
no pudimos vencer la enfermedad, pero durante ese tiempo descubrimos que el cáncer infantil es considerada enfermedad rara, que se diagnostican 1.500 casos al año, falleciendo 1 de cada 3, que es la primera causa de muerte infantil entre niños de 2 y 16 años, y yo era la primera que no lo sabía. Vicky duró un año más, un año que nos regaló de amor y en el que decidí que a partir de ahora mi vida iba a ser la lucha para intentar que otros niños no tuvieran la misma suerte de Vicky. Os puedo asegurar que es el trabajo más maravilloso que existe en el mundo, pensar que gracias a Vicky hay otros niños que viven. El retrato de Laia es un extracto del artículo de la periodista y escritora Casilda Sánchez Varela, que estuvo en Mali para conocer a Laia Dosta, fundadora de la ONG Yuma y ganadora del primer Premio Internacional Telva Solidaridad 2023. El testimonio de Laura García Marcos, fundadora del Sueño de Vicky, primer Premio Nacional Telva Solidaridad 2023, nos lo trae Cristina Larraongo. Ambos los puedes encontrar entre las páginas de la revista o en su versión digital. En economía, para que pueda haber crecimiento, hacen falta agentes que pongan en contacto a ahorradores con inversores, a los que tienen un excedente de capital con los que necesitan capital adicional para llevar a cabo sus proyectos. Si nadie hiciese este trabajo, los ahorradores simplemente guardarían ese dinero y en esa economía no habría crecimiento, porque ese dinero guardado no se habría utilizado para invertir en un nuevo arado que permite una mayor cosecha o en una nueva tecnología que permita reducir el consumo eléctrico, por ejemplo. Con el retorno de estas inversiones, lo que se obtiene tras llevarlas a cabo, a veces solo nos quedamos con la parte más financiera. Se devuelve a los ahorradores el dinero prestado más unos intereses y se generan beneficios para los inversores. Pero la parte más importante es la económica, la generación de riqueza para toda la sociedad. Invirtiendo en nuevos proyectos se crea empleo, que a su vez implica mayor consumo en el resto de sectores y se amplían las posibilidades de crecimiento, porque desde la nueva realidad a la que se llega surgen otras opciones de inversión que no existían antes. Suelen hacer este papel los intermediarios financieros, los bancos, que en su versión más sencilla, con el ahorro de sus depositantes, son capaces de dar una hipoteca a una familia para comprar una casa o un préstamo a una empresa para empezar un nuevo proyecto. Pero ¿y si hubiese otros intermediarios que hiciesen esa misma función, aunque no sea a gran escala? Alguien que busque y recoja el dinero que no necesitan unos para vivir y lleve a cabo proyectos que necesitan otros para sobrevivir. Algunos de estos intermediarios son las ONGs, que con cuotas, apadrinamientos, donaciones o mecenazgos pueden llevar a cabo proyectos como construir pozos de agua en Mali o crear una unidad de oncología infantil en un hospital. Pero también los proyectos solidarios necesitan de otros intermediarios que amplíen sus posibilidades de inversión, que animen y les ayuden a llevar a cabo iniciativas que tengan un impacto aún mayor en esas pequeñas economías. La revista Telva, con sus premios T de Solidaridad, lleva 30 años canalizando los recursos excedentes de grandes y medianas empresas hacia proyectos que cambian la vida de muchas personas. Proyectos que son capaces de poner en marcha pequeñas economías. Así funciona esto de patrocinar la solidaridad. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Estamos con Olga Ruiz, directora de Telva. Es una revista que conocemos por sus páginas de moda, belleza y estilo de vida. ¿Por qué estos premios T de Telva, Olga? ¿Cómo y cuándo nacen? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan, Rana? Estos premios nacen hace 30 años, de hecho acabamos de celebrar la edición número 30 y nacen por 3 causas. O sea, hace 30 años, estamos en el año 1993 en España. Y nacen atendiendo a 3 causas muy diferentes. Primero, nace el concepto solidaridad y el concepto caridad un poco desaparece, ¿no? Y entonces en la redacción de Telva éramos permeables a ese concepto que habla más de la justicia y no tanto de la limosna, de alguna forma. Y con esto no quiero para nada menospreciar las grandísimas obras de caridad que se han hecho a lo largo de 2 siglos, ¿no? y que han cambiado la vida de tantísimas personas. Pero sí que es cierto que de alguna forma nace el concepto de solidaridad, que es más igualitario, que nos iguala a todos, porque todos podemos estar en alguna situación parecida, ¿no? Es más horizontal, no es beneficencia ni caridad, que es vertical, dar lo que me sobra para tal, sino no compartir, es más en ese sentido. Todos tenemos en la cabeza eso de una limosna por caridad, ¿no? Que escuchábamos cuando éramos pequeños. No, esto es otro concepto nuevo. Por otra
parte estábamos viendo que hay pues mucha gente joven que empieza a hacer voluntariado y que empieza a trabajar los fines de semana en ONGs y empieza a irse de vacaciones también para participar en proyectos solidarios fuera de España. Y luego, fundamentalmente, nace por una necesidad de apoyar a ONGs y fundaciones pequeñas que no tenían el apoyo de las instituciones, es decir, estaba Cáritas, estaba UNICEF, estaban las grandes instituciones y las grandes ONGs que contaban con muchos socios y contaban con mucho apoyo institucional, pero había ONGs muy pequeñitas que no contaban con ese apoyo. Entonces, ahí vimos una necesidad de ayuda. Y así nacieron. Y esa labor de intermediación de la que hablábamos, Olga, entre los que tienen un excedente, vamos a llamarlo, y los que tienen una necesidad de financiación, ¿cómo buscáis y encontráis a los primeros, a los que pueden dar? Mira, aquí hay una persona que es fundamental en esto que se llama María José Piñeiro. María José es una persona que trabajó en Telva, en el equipo de Telva durante mucho tiempo, y ahora es una persona externa al equipo de Telva, pero que está absolutamente vinculada con este proyecto. Durante 30 años ella ha sido la que ha buscado los patrocinios de todos estos que necesitábamos para financiar todos estos proyectos. Al cabo de 30 años prácticamente hemos entregado y donado 1.800.000 euros. Al principio, evidentemente, está en torno más o menos entre 60 y 90.000 euros, que es lo que María José consigue todos los años de estas grandes corporaciones, grandes y pequeñas corporaciones, porque aquí hay pequeñas empresas y grandes empresas, pero evidentemente al principio no era tan grande la cantidad, no para nutrir los 3 proyectos internacionales y los 3 nacionales que intentamos todos los años premiar. Es simplemente una cuestión de empeño personal, es como todo en la vida. Es decir, si hay un patrocinador, tenemos patrocinadores que llevan acompañándonos toda la vida. O sea, Inditex lleva toda la vida acompañándonos, el Corte Inglés toda la vida acompañándonos. Tendam, que antes era Corte Fiel, pues prácticamente toda la vida. Pero también hay otras fundaciones como Mao San Miguel, que lleva 10 años acompañándonos, o Marco Aldani, que son las peluquerías a las que todos vamos muchas veces a menudo, ¿no? para peinarnos cuando tenemos una urgencia. Y Alejandro, que es el presidente de Marco Aldani, ha estado desde el principio acompañándonos. Pero luego sí que es cierto que cuando vienen mal dadas las cosas y hemos tenido una crisis económica muy fuerte, pues ha habido otras pequeñas corporaciones que han tenido que dejarnos. Pero en ese caso María José Piñeiro, que es la persona a la que adoro y es el corazón de estos proyectos, cuando se cae una, María José trae 2. O sea, es increíble. Al final es una cuestión de empeño personal. El otro día, mira, escuchaba una frase que me pareció maravillosa en un congreso que hicimos de bienestar, que Sandra, tu mujer, conoce muy bien porque nos ha acompañado el año pasado, y una niña que es marroquí y que vive pues en un poblado chabolista tremendo, decía: la esperanza es el sueño de los despiertos, es decir, la esperanza es el sueño de los que perseveran. Y eso es María José Piñeiro, ¿no? Se cae uno, trae 2. Entonces, esa es la forma de que conseguís pues, el dinero que al final repartís entre esas ONGs que se llevan los premios, 3 por cada categoría. Pero ¿cómo seleccionáis las organizaciones? Es decir, ¿cuál es el criterio, el recorrido que hace Telva para poner el foco en unas y no en otras? Mira, ocurre muchas veces que, como le ha ocurrido a Ana, ¿no? Ocurre muchas veces que simplemente por el hecho de asistir a los premios te enamoras de ellos. Porque al final vosotros habéis empezado este podcast contando las historias. Los datos son datos fríos y son datos muy importantes y te pueden hacer reflexionar, pero son las historias las que al final te mueven las entrañas y te mueve el corazón. Cuando tú escuchas a una persona como Laia, a una persona como Laura, contando cuál es el germen de su fundación, el germen de su proyecto vital, es que es muy difícil decir, es que eso no está conmigo, eso no. Entonces sí que es cierto y nos ocurre que cuando hay alguna gran corporación a la que invitamos a venir y tiene la generosidad de hacerlo, es que al año siguiente está ahí. Y luego también hay un proceso de enamoramiento muy importante. Es decir, como nosotros estamos enamorados del proyecto, cuando lo contamos, intentamos contarlo con el enamoramiento, que eso al final es que no se puede... Pero ¿cómo os llega a vosotros el proyecto? Es decir, para que a ti te enamore el proyecto tiene que llegarte. Vosotros hacéis una especie de cribado, se presentan proyectos a los premios, ¿cómo funciona? Mira, se presentan entre 150 a 200 proyectos todos los años.
Y desafortunadamente solamente podemos premiar porque pues, o sea, nuestra capacidad de financiación es muy limitada. Al final son entre 60 y 90 en los mejores años, 60.000 euros, 90.000 euros, 70.000 en el caso de este año. ¿Y dais esa cantidad a cada una de las ONG? Esa cantidad la repartimos vale. la tenemos que repartir entre todos los proyectos. Es decir, también al fin y al cabo las corporaciones que tenemos son corporaciones que no solamente ayudan a los premios de Telva, es que tienen 1000 proyectos con los que están asociados y a los que ayudan. De hecho, muchas veces ocurre también que cuando nosotros tenemos un ganador de un proyecto, alguna de las corporaciones o de las empresas que colaboran con nosotros se ponen en contacto con ellos para seguir financiándoles proyectos, otros proyectos que van creando. También. O sea, eso ocurre muy a menudo, muy a menudo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de esos 150, 180, 200 proyectos que nos llegan todos los años, lo que hay es una secretaria del jurado que se llama Elisa Álvarez Espejo, que es otra parte del corazón de este proyecto, que lo que hace es cribar en base a unos criterios muy importantes y muy serios los proyectos. Es decir, hay proyectos que llegan muy sólidamente respaldados por... al final es una cuenta de resultados. Sí, hay un plan de negocio, ¿no? Al final. Un plan de negocio, y ese plan de negocio tiene que estar totalmente explicado y cada euro tienes que saber a dónde vas, y eso es importante. O sea, esa criba es absolutamente fundamental. Entonces ella hace esa criba, primero en función de que el proyecto esté muy bien explicado, porque si no sabe que cuando llega el jurado lo va a echar atrás, y luego a continuación también en base a necesidades importantes. Por ejemplo, cuando vino el COVID, nosotros generalmente hacíamos 3 proyectos internacionales y 3 nacionales. Llega el COVID, hay un montón de gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad en España, mucha gente, es que los teníamos al lado. Y sobre todo los más vulnerables estaban en situación de mayor vulnerabilidad, porque es que si hay niños o personas que necesitan fisio para poder rehabilitar una parálisis cerebral, o sea, ahí no había taxis que te llevaran, no había furgonetas que lo hicieran, o sea, eso a las pequeñas ONGs que tienen ese problema, o sea, realmente las diezmó, o sea, fue muy difícil. Entonces, en ese caso lo que decidimos es premiar 5 proyectos nacionales y solamente un proyecto internacional, pero eso fue una cosa bastante excepcional, es decir, en base a las prioridades sociales, en base a las necesidades. Antes os decía, o sea, un proyecto de agua, un proyecto de pozo, pasa siempre. No puede haber gente en el mundo a la que no tenga que beber, que no tenga para plantar una tomatera, que no tenga para paliar infecciones o para paliar enfermedades que se transmiten por no tener agua corriente. O sea, es que eso no puede ser, agua para beber, eso no puede ser. Esos proyectos están siempre. De hecho, el de Laia es un proyecto de 4 pozos, ¿no? Vamos a hablar de los proyectos. Cuéntanos un poquito más, cuéntanos un poco más el de Laia y el de Laura. Sí, el de Laia, que bueno, es que habéis hecho una introducción de ella, o sea, que una niña con 18 años se vaya a Mali, que Mali es un país que está entre los 4 países más peligrosos del mundo, es decir, ahí no hay turistas y el Ministerio de Asuntos Exteriores te desaconseja ir, pero ella va. Y ahí entiendo a sus padres cuando dicen, oye, no hay otro país al que irte. Ella va, se encuentra con esta situación, se encuentra con esta niña a la que ella quería y a la que veía todos los días, Yuma, ¿no? que se convierte en el germen de su proyecto porque muere de malaria cuando ella retorna con el dinero necesario para construir el tejado. Entonces, o sea, ella se da cuenta de... Es un país musulmán, es un país con un 80%, como muy bien has dicho, de analfabetismo. Es un país en el que hay poligamia, es decir, que las mujeres no salen del ámbito del hogar, porque a veces tienen que cuidar a familias de 17 personas y además son mujeres que no han estudiado y que no han trabajado nunca. Entonces ella lo que empieza es a detectar pues todos esos pequeños cambios que pueden hacer el gran cambio, ¿no? Al final, que es pues detectar a qué mujeres quieren salir del ámbito del hogar y pueden conseguir autonomía pues enseñándoles un oficio, como es coser. Y no se van a convertir en unas costureras de un modisto importante. Lo que van a hacer es convertirse en modistas para su pequeña comunidad, porque habrá gente que cuando tiene que hacer una ceremonia importante, pues querrá hacerse un vestido y ella le cobrará por ese vestido X, ¿vale? Pero conseguirá su propia autonomía. Y luego también darse cuenta, fundamental, ¿no? de la importancia de la terrible realidad que tiene la vulnerabilidad infantil, o sea, la mortalidad infantil en ese país es terrible, o sea, es enorme, y realmente construyendo
unos pozos en las propias escuelas, ¿no? Que al final te cambia la vida no solamente del niño, ¿no? Sino también de las familias de ese niño, que cuando van a acompañar al niño a la escuela, o sea, tienen ahí a 1 kilómetro de su casa y no a 4 kilómetros ni a 4 horas agua potable para su familia, ¿no? Para poder lavarse, para poder plantar unas lechugas o unas patatas o algo que realmente les alimente, y para poder paliar enfermedades, ¿no? Entonces ella lo que hace es detectar las 4 escuelas más pobres, donde además ya tiene un proyecto de niños de especial vulnerabilidad, donde se les da de desayunar, donde se les escolariza, donde además si necesitan hacer una mayor incidencia en alguna, pues en que no les cuesta aprender a leer o les cuesta aprender a escribir, pues ellos hacen ese refuerzo también. Insisten a las familias en la necesidad que tiene la educación, o sea que cuando un niño es educado, seguramente será un niño que pueda aportar más a su vida, a su familia, a su propia familia, a su sociedad, y realmente sus condiciones de vida, y las condiciones de vida, al final muchos niños escolarizados cambian las condiciones de vida de un país. O sea, ella lo que hace es, desde su casa, que vive en una casa en la que no hay ni un ventilador, en la que no hay un sofá, en la que no hay nevera, y en la que es una sauna, o sea, realmente cuando el equipo de Telva se ha desplazado a ver la casa de Laia, es que ha flipado, o sea, ha dicho, pero o sea, en estas condiciones vive esta mujer, da igual. O sea, ella tiene un objetivo, y entonces ella va y va y va. Entonces, pues bueno, escucharla, que ella lo contó infinitamente mejor que yo, ¿no? En ese discurso que hizo, que nos emocionó a todos, pues escucharla fue absolutamente maravilloso. Y luego, bueno, pues Laura, qué decir, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Que al final el pasado de mi hija puede cambiar el futuro de muchos niños, ¿no? Y entonces crea esa fundación absolutamente ligada al Hospital del Niño Jesús, que es una institución y es el hospital de mayor relevancia en oncología infantil que hay. Y ella vivió lo que significaba cuando su hija, en un periodo después de muchísimas quimios y muchas operaciones, le dan el alta, se da cuenta de que su hija viene a casa con unos problemas de motricidad importantísimos, de deglución importantes, no sabía comer, de comunicación también. La niña había aprendido un poco a hablar, pero había olvidado hablar también en el hospital. Y entonces lo que hace es crear, que este es el proyecto por el que se ha premiado, porque en Telva se le ha premiado, es una unidad de rehabilitación para los niños que salen del hospital oncológico y que necesitan todos estos cuidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos cuidados son carísimos, o sea, es tremendamente caro, y muy pocas familias que se lo pueden permitir. Y además, si vives en un pueblo y estás alejado de una ciudad donde existe una unidad de estas, porque es una ciudad importante, o Barcelona o Madrid, pero si vives en un pueblo de Jaén, ¿dónde tienes esa unidad? Y entonces ella lo que hace es crear una red de expertos, de fisios, ¿cómo se llaman los logopedas? De logopedas, de médicos, que lo que hacen es, primero cuando van a hacer sus revisiones, explicar a las familias lo que tienen que hacer, y luego durante las 24 horas pueden hacer videoconferencias con las familias para explicar cómo tienen que hacer la rehabilitación de los niños, ¿no? Nosotros estuvimos en una de esas rehabilitaciones para escribirlo en el reportaje, y cuando te das cuenta de la alegría, la pasión con la que trabajan esos rehabilitadores, la alegría también de las familias, porque es que es una ayuda importantísima, o sea, es sentirse asistidos, ¿no? En un momento tan terrible, ¿no? Como es el caso de un cáncer en un hijo tuyo, ¿no? Y entonces eso es que te cambia la vida. Te emocionas, ¿eh? Ay. Es que es claro, de que verdad. estamos hablando de gente que, bueno, en este caso que surge desde el dolor, o en el caso de Laia, desde una decisión de una adolescente muy madura y muy generosa, ¿no? Y claro, estas cosas emocionan, y más en este mundo en el que a veces se desnaturaliza todo, ¿no? Y sobre todo, fíjate... Y parece que los amigos son de redes o de tics, en fin, te entiendo perfectamente. Bueno, sí que sorprende a veces que con la cantidad de dinero con la que aquí se compra un coche, ¿vale? Y no va más, afecta pues a una persona o a una familia. En otros sitios se puede crear una economía que cambie la vida al final a cientos y miles de personas, que
que posibilita el nacimiento de un sector como el textil que contabas antes, que posibilita una agricultura que genera puestos de trabajo, que permite que crezca el consumo, precisamente porque ya hay gente que es autosuficiente y tiene sus propios ingresos, que posibilita la construcción de esas infraestructuras que permiten la salud y la educación. ¿Habéis podido comprobar a lo largo de los años, de estos 30 años de Telva, cómo eso ocurre? ¿Cómo realmente es necesario una inversión muy pequeñita para hacer que una economía florezca? Absolutamente. Mira, durante todos estos años los proyectos premiados han sido como 175 proyectos y están instaurados, como os digo, muchas veces en España, que ya hemos copado prácticamente la geografía intentando ayudar, pero también en otros 35 países, fundamentalmente África, algo de Latinoamérica y en el lejano oriente, ¿vale? Y es curioso porque de repente nos hemos encontrado en Congo, por ejemplo, ¿no? Que en Congo, bueno, pues la República Democrática del Congo ha tenido una situación terrible, ¿no? De casi una guerra durante 25 años, con grupos paramilitares, con sicarios, o sea, hay no sé cuántos grupos armados, o sea, era un país terrible, ¿no? No solamente pobre, sino terriblemente violento. Pero en Congo hemos estado, en República Democrática del Congo hemos estado varias veces. La última vez que estuvimos, hace unos años ya, era para poner en marcha un proyecto, no recuerdo exactamente, pero se acerca una señora a nosotros, una monja, y nos dice, oye, quiero que me acompañéis, porque es que en una aldea muy próxima, Telva, 10 años antes, había creado 2 maternidades. Y entonces te das cuenta de que ahí estaban edificadas las 2 maternidades con el cartel de Telva. Y decía, por favor, quiero que vengáis a ver cómo estamos ayudando a las mujeres, en muchísimos casos violadas. Violadas en el propio conflicto, en otros muchísimos casos violadas por su propio padre o sus hermanos, en otros casos absolutamente desasistidas por la familia porque no hay para una boca más, y alejadas un poco de su núcleo familiar. Y ahí estaba esas 2 maternidades con todo lo necesario para dar a luz en condiciones sanitarias, en condiciones que no pusieran en peligro la vida de la madre ni la vida del bebé, apoyando a esas mujeres a continuación para seguir con su vida adelante, ¿no? Intentando formarlas en lo que sea, intentando ayudarlas cuando no tienen que dar de comer a sus hijos, o sea, intentando sacarlas adelante. En Bogotá o en Colombia, no recuerdo, hay un pueblo que se llama Telva. ¿En serio? ¿En serio? Esto yo me he enterado, me lo han contado después, digo, pero hay un pueblo que se llama Telva, o sea, pero por Dios, o sea, es que me parece maravilloso. Para nosotros es muy importante y luego además en eso siempre hay muchísima voluntarismo por parte de las ONGs en mandarnos los proyectos una vez terminados. O sea, nosotros solamente podemos viajar cuando se ponen en marcha. A continuación, todos los medios estamos, como bien sabéis, estamos con los presupuestos muy aquilatados. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo para mandar un equipo de 4 personas, como solemos mandar, para ir a algún país lejano, ¿no? Pero luego siempre hay un voluntarismo por parte de las ONGs de mandarnos vídeos, de mandarnos con toda la gente que se ha beneficiado, ¿no? Y esto, o sea, es que nos llena de alegría, o sea, es que se te ponen los pelos de punta muchas veces, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo efectivamente se cambia la vida, se cambian pequeñas comunidades, y al final pequeñas comunidades hacen grandes cambios, ¿no? Se cambian los países. Entonces, para nosotros es fundamental. Por eso de ahí que tenemos tanto rigor con la parte económica, con la hoja Excel de la explicación de los proyectos, y luego ese seguimiento de lo que ha ocurrido, al final es un voluntarismo de las propias ONGs que nos mandan los proyectos una vez terminados, ¿no? Y cómo cambian la vida. Yo te iba a preguntar que me hablaras de alguno de los proyectos más que te han conmovido, pero algo nos has dicho, 175, en total 175. ¿Han llegado ya los de este año, algunos? No han llegado los de este año todavía. Es que ha sido hace un mes, o sea, sí. No ha llegado. Pero, por ejemplo, sí que en el Haya uno de los pozos está construido. De hecho, cuando fuimos, uno de los pozos estaba construido. Es decir, faltan los otros 3, pero uno ya está construido. Ya está construido. O sea, en cuanto les informamos de que tenían el premio Telva, no sé exactamente de qué forma ella consiguió una financiación de algún banco de lo que sea para en el momento en que le llegaran los 20.000 euros, 4 pozos, 20.000 euros, lo que tú dices. Sí. O sea, al final todos los proyectos son 70.000 euros, un coche bueno. Oye, ¿en qué medida se comprometen los lectores de Telva?
Muchísimo. Fíjate, se comprometen los lectores y se compromete el propio equipo. O sea, es una fiesta. Los premios Telva Solidaria son una fiesta. O sea, no solamente vienen todas las ONGs a las que premiamos. Desafortunadamente, el auditorio donde lo hacemos, el auditorio Rafael del Pino, que es maravilloso porque tenemos a María del Pino también secundándonos desde hace muchísimo tiempo, no es muy grande, pero en el momento en que saben que están convocados los premios, o sea, ese auditorio rebosa, o sea, ese auditorio se llena. Y luego, por otra parte, esa sensación yo creo que hay una sensación, por parte del equipo de Telva, hay una sensación de pertenencia. Se crea una sensación de pertenencia, de que hay algo importante que se está haciendo en este medio de comunicación. Pertenecemos a un sitio donde están haciendo cosas importantes por los demás. Llámese esto, llámese el Congreso Internacional que hicimos la semana pasada. Estamos queriendo hacer algo importante. Esa sensación de pertenencia que también las propias empresas, ¿no? Vosotros lo veréis, o sea, la responsabilidad social corporativa que dices, joder, es que eso crea una sensación de orgullo de pertenecer a un sitio donde se hacen cosas importantes. Entonces, eso es por una parte, pero eso también se puesta por las lectoras. O sea, dicen, oye, yo compro una revista y leo una web y sigo unas redes en las que se están haciendo cosas importantes. A mí eso a mí me llena de orgullo como directora, a todo el equipo nos llena de orgullo porque estamos haciendo algo, intentando hacer algo bueno y como lectora, que yo antes de ser directora he sido lectora de Telva, a mí me parecía bestial, ¿no? Decía, joder, qué bien. Estamos en el último podcast de la temporada, creo, si no me das ninguna otra sorpresa, Ana. No. Y claro, no te libres. Tú estuviste en la ceremonia de entrega de estos premios. ¿Cómo lo viviste? Pues con mucha emoción, porque realmente ver contar los proyectos en primera persona, ver efectivamente esa chispa que hay detrás, que no son solo números, que con muy poquito se pueden hacer muchas cosas bien canalizado y que es algo que tenemos como muy claro en el mundo empresarial muchas veces, ¿no? O en el mundo económico, de qué hacer con los recursos tal cual. Y es verdad que se necesitan muchos recursos en algunos sitios para hacer grandes cosas, pero es que en otros sitios con tan poquito dinero y tan muchito entusiasmo, ¿no? Con esa energía que mueve estos proyectos, de verdad se puede cambiar el mundo. Ya nos decía el Padre Ángel que el mundo es un lugar cada vez mejor y yo creo que es así, que es verdad que hay muchas cosas que no están bien, pero también hay mucha gente con interés por cambiarlas y Telva es una de esos agentes. Ana, no voy a negar que me ha encantado alargar un poco nuestra segunda temporada para hablar de sostenibilidad, digitalización que hemos hecho en los últimos y solidaridad, que como sabes es un territorio en el que también me muevo fuera de este podcast. Ana Comillas, pero ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí. Ya nos vamos. Ahora nos vamos de vacaciones, te lo prometo. Vamos a descansar y a inspirarnos para la tercera temporada, Juanra Lucas. Gracias por ser un compañero de viaje tan maravilloso. Gracias a ti por guiarnos, Ana Comillas. Así funciona esto. ¿Un podcast? De Miriapods.